Muy buenas noches, amaditos hermanos y amigos, haciendo aquí un videito nuevamente, ¿verdad? Para enseñar y educar a los cristianos evangélicos, tanto como también a los que no son cristianos, ¿verdad? Hoy tenemos un tema muy especial, ¿verdad? El Pedro apóstol, ¿verdad? El de la Biblia que nosotros tenemos, pues él no es pontífice máximos, ¿verdad? Él no fue papa infalible, no fue sacerdote, él no fue obispo de obispos, ¿verdad? No fue cardenal, bueno, no tuvo ninguno de esos títulos. El Pedro de las Escrituras, el bíblico, ¿verdad? No fue santo padre, no fue vicario de Cristo. En eso estamos, creo que de acuerdo todos los hermanitos cristianos evangélicos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con esta religión, con la romana católica? Ellos han tomado a Pedro, ¿verdad?, como el estandarte, la cabeza de su iglesia. Y vemos muchos debates, ¿no? Por las redes sociales defendiendo el primado de Pedro, la cabeza visible de la iglesia de Pedro como la roca, ¿verdad? Bueno, tantos debates defendiendo a la creación de Dios, a la criatura, al siervo de Dios que fue Pedro el apóstol. Entonces aquí hay tanta tela que cortar de los amiguitos romanos católicos que no lo vamos a cansar, ¿verdad?, de hacer videos. Y bueno, y lamentablemente, como estamos haciendo estos videos y sacando a la luz toda la mentira, ¿verdad?, entonces se enojan fuertemente, ¿verdad? Se enojan fuertemente y comienzan a inventar, porque son buenos inventores, ¿verdad?, de que nosotros estamos atacando a la iglesia, de que nosotros atacamos a la santa que fundó Cristo, Madre Iglesia Romana Católica. Y ustedes saben, hermanos y amigos, que eso no es verdad. Simplemente estamos sacando las mentiras, ¿verdad?, los trapitos al sol, ¿verdad? Los trapitos al sol. ¿Por qué? Porque, repito, Pedrito, nuestro amado hermano, ¿verdad?, el apóstol, ¿verdad?, el apóstol que nunca se llamó, por supuesto, papa, nunca se hizo llamar papa infalible, santo padre, ¿verdad?, ni cardenal, ni obispo de obispos, ni sumo pontífice máximos, ni vicario de Cristo. Creo que en eso estamos de acuerdo todos los cristianos. Pero en esta religión, al pobre Papa Pedro, pues hasta le quitaron la esposa. Imagínense, que tuvo suegra pero no tuvo esposa. Hasta en eso, esta pobre gente, no sé qué piensa. Pero bueno, hoy vamos a tener este temita, ¿verdad? La cabeza visible de la Iglesia Romana Católica, por supuesto, no es Cristo, sino Pedro. Y ellos lo han defendido. No, es que aquí dice Mateo 16, 18, ahí dice, sobre ti fundaré mi iglesia. Sí, está bien, en eso no discutimos. Ustedes tienen como cabeza a Pedro y como roca a Pedro. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero los cristianos evangélicos, los cristianos verdaderos, tenemos a Cristo como la cabeza y el Cristo que es la roca y el fundamento de todos nosotros, lo cual ustedes siempre se han jactado y siempre han defendido que Pedro es la cabeza de su iglesia. Estamos totalmente de acuerdo. La pregunta que queda aquí para todos ustedes: ¿Pedro sabía que iba a ser la cabeza de la iglesia? La pregunta sería, ¿verdad? Pedro sabía que él era santo padre, sumo pontífice máximo, vicario de Cristo, papa infalible, sumo obispo de obispos, ¿verdad?, papa de Roma. Pues yo no creo que Pedro sabía tal gran título que le iba a dar esta iglesia supuesta de Cristo Romana Católica. Y para que sepan, no estamos aquí ofendiéndoles, eso es lo que creen ustedes. Y como ustedes creen, pues está bien. Ustedes tienen la cabeza que es Pedro, la roca que es Pedro, el Papa que es Pedro, y los sucesores de Pedro, ¿no?
ejemplos, Papita Francisco, los que le sucedieron, como dice, tienen 366 sucesores. En eso estamos totalmente de acuerdo, pero que se digan ser de Cristo, iglesia de Cristo, pues no lo son. Fácilmente así, porque nosotros jamás hemos sustituido a la iglesia de Cristo que Él estableció, que Él edificó con su sangre preciosa, para decir que esta es mi iglesia, la que Cristo fundó. No, aquí Cristo no fundó ninguna iglesia denominacional, por si acaso. Entonces sí, los romanitos católicos se desviven por defender la cabeza visible que es Pedro. La cabeza visible de los romanitos católicos es el hombre, la criatura, y no el creador. Hasta en eso son totalmente refutados los amiguitos romanos católicos. Y ellos se desviven, hacen pleito, hacen iras, se enojan, hacen debates. No, es que Pedro ahí dice que sobre ti edificaré mi iglesia, que sobre ti, Pedro. Bueno, quédense con Pedro, siempre les digo yo a todos, ¿no? Quédate con Pedro, tranquilo, romanitos católicos, quédense con Pedro, que es la cabeza, que es el estandarte, que es lo más sublime que ustedes tienen, ¿verdad? En su iglesia quédense, nosotros nos quedamos con Cristo, con el Salvador, con el único que vino a darle la sangre preciosa, a derramar su sangre, no solo por Pedro, sino por todo el mundo. Pero ustedes quieren quedarse con Pedro, pues quédense. Entonces aquí no estamos ofendiendo. Por si acaso, para que no vengan mañana con los comentarios de los eruditos católicos romanos, que solo atacando. No, no estamos atacando, es lo que es. Yo hablo, es lo que tú crees, lo que tú sientes en tu corazón, de tu doctrina. A menos que tú me digas que Pedro no es la cabeza. Eso dicen ustedes, que la cabeza visible de tu iglesia es del Papa. La cabeza visible de toda la denominación romana católica es el hombre y no Cristo. Eso dicen ustedes, por eso se ofenden cuando nosotros queremos hablar de Cristo. Ustedes dicen, no. Cristo no dejó a Pedro, dejó a Pedro como la cabeza, dejó a Pedro como la roca. Y en ti edificaré, y en ti te daré las llaves del cielo, lo que ates y desates, lo que desataré, bueno, tantas cosas que ustedes no lo dicen. Por defender a la criatura, pues se han hecho muchos debates argumentando de que Pedro es la cabeza de todos ustedes, y está bien, en eso estamos totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, que en la romana católica, la cabeza, el estandarte y el que murió por todos ustedes es Pedro, pero no Cristo. En eso estoy totalmente de acuerdo. Así que no vengan a decir que son de Cristo y además ustedes tienen la tremenda audacia de decir que no son hijos de Dios, sino hijos de María. Nosotros sí tenemos papá, mamá, abuelo, tatarabuelo y mamita María como nuestra madre. También hasta en eso, mire, otro día voy a tocar también ese temita. Pero bueno, vamos hoy día a tocar el temita de Pedro, el Papa Santísimo, ¿verdad? Vicario de Cristo, Sumo Pontífice Máximos, ¿qué más? Es obispo de obispos, bueno, ¿verdad? Bueno, hay muchos títulos que nuestro amado Pedro murió sin saberlo. Bueno, primero vamos a presentar a Pedro. La primera carta de Pedro, ¿verdad? La primera carta de Pedro, vamos a ver cómo se refiere Pedro. Si como papa, como sacerdote, como sumo pontífice máximo, como vicario de Cristo, o como el simple, hermoso llamado Pedro, ¿verdad? Vamos a ver, dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, gracia y paz a vosotros sean multiplicadas. Aquí en el prólogo, ¿verdad?, de la carta de Pedro dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. Aquí no encontramos a Pedro nombrándose o autonombrándose papa. Aquí a Pedro no encontramos en su carta, porque recuerden que si fuese cierto de que Pedro o Jesucristo le levantó a Pedro como Papa, Sumo Pontífice Máximo, Vicario de Cristo, que iba a ser en la roca, ¿verdad? Entonces aquí dice dicho: pues yo, Pedro, Sumo Pontífice Máximo, Vicario de Cristo, os hablo a todos vosotros. No dice yo apóstol,
porque eso es lo que le vino a levantar nuestro Señor, apóstoles y no sacerdotes, ¿verdad? Entonces aquí encontramos una verdad de nuestro amado Pedro, de nuestro amado hermano Pedro. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo para los expatriados. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros y nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sea la prueba sometida a la prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, se añada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. A quien amáis sin haberle visto. Nuestro amado Pedro, ¿verdad? Nuestro amado Pedro, que nunca se llamó Papa, por supuesto, nunca se hizo llamar la cabeza visible de la iglesia, y nunca dijo: yo soy la roca, la cabeza visible de la iglesia que fundó Cristo, y me dejó a mí. Pues eso es una mentira de Satanás. Como siempre les digo, ¿no? Hay que decir con nombre y apellido, para que entiendan un poquito lo que es, primeramente, lo que es el Evangelio, ¿verdad? Luego entiendan que si creen en gran engaño y mentira, lo único que están es aumentando el fuego, siendo leñas para que se vayan al fuego. Eso es lo único que están haciendo, aumentando para que ustedes mismos hagan más leña para el fuego eterno. Porque Pedro jamás se llamó Papa, ni somos pontífices máximos, como se hacen llamar aquí las cabezas visibles de los romanos católicos, que es el hombre y no Cristo, ¿verdad? Recuerden que aquí no estamos mintiendo, aquí no estamos desagregando nada, simplemente estamos desmintiendo las mentiras, valga la redundancia, de esta denominación, que ha querido coger todos los poderes de este siglo y los venideros para hacer creer a todo el mundo de que Cristo fundó una denominación romana católica y apostólica, porque de apostólico no tiene nada. Si fuesen apostólicos, simplemente pues ellos respetarían lo que los apóstoles hablaron a sus iglesias, a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Entonces estamos hablando aquí de nuestro hermanito Pedro, lo cual amamos mucho, pero este Pedro sí es el bíblico, ¿verdad? Pedro, apóstol de Jesucristo, no Pedro Papa, Santísimo Papa, no Pedro Sumo Pontífice Máximo, Vicario de Cristo, no. Aquí no encontramos en las Santas Escrituras tal título que se le dio a Pedro, ni Cristo lo cambió, ¿verdad? Bueno, entonces aquí mismo os alegráis con gozo inefable a quien amáis sin haberle visto. Entonces, la fe es la certeza y la convicción de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza, y la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. La fe es la certeza, lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces aquí no, Pedro está afirmando que la fe es más grande que el oro, más grande que el oro purificado que se pasa por fuego, el cual nosotros tenemos en Cristo Jesús. ¿A quién amáis sin haberle visto? Y es la verdad, nosotros amamos ¿a quién? A Cristo, no al Papa, no a Pedrito, porque Pedrito ya murió, Pedrito está en el reino de los cielos, Pedrito no tiene nada que ver con la iglesia, ¿verdad? Él ya cumplió su propósito eterno, él ya hizo su papel aquí en la tierra, como Cristo también hizo su papel aquí en la tierra, vino a derramar su sangre eterna, preciosa, invaluable, más sublime que los cielos,
¿Para qué? Para que ustedes vengan a blasfemar su santo nombre, para que ustedes vengan a hacérselos muy graciosos, ¿verdad? No, amiguitos. Aquí vamos a darles frente a todos estos falsos mentirosos, hijos del diablo, ¿verdad? Porque con la palabra de Dios no puedes jugar, y peor con Cristo. Y haciéndole le ponen a la criatura que Pedro, ¿verdad? Le ponen a la criatura y no le ponen a la cabeza que es Cristo. Ellos como mampara ponen a Cristo, que fundó una iglesia, pero en sus ritos, en su práctica, en su doctrina, en su denominación, ¿quién es la cabeza? La pregunta es, ¿quién es la cabeza? ¿Pedro o Cristo? Para la Romana Católica es Pedro. Ellos se desviven, repito, se desviven por defender a Pedro, que el primado de Pedro, que la sucesión de Pedro, que el apostolado de Pedro, que el papado de Pedro. Uy, a mí nomás. Y no quieren defender a Cristo, quien les da la salvación de vida eterna. Entonces, la cabeza visible de esta Romana Católica no es Cristo, no es el Cristo espiritual, es la cabeza. ¿Quién? El hombre, la criatura. Igual ellos tienen los sucesores de Pedro, supuestamente ellos dicen, ¿verdad? Sigue siendo el hombre y no Cristo. Ahí tenemos a los famosos papas, ¿no? Que supuestamente ellos dicen que son de la iglesia de Cristo. Pero vemos que no es así. ¿Por qué? Porque Cristo no vino primeramente a poner jerarquía en su iglesia. No vino a que alguien sea el sumo pontífice máximo vicario de Cristo y que él mande a todos. No, amiguitos, así no es. Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis. Eso es lo que hacemos nosotros. Pero ustedes saben aquí en esta denominación, no solo han pasado todo entendimiento humano, sino que también pues le ponen a Cristo, le ponen al papi, a nuestro Dios eterno y a nuestra hermosa hermana María en representaciones de ellos, ¿verdad? En representaciones de Cristo, en palo, piedra, yeso, madera, oro, plata, en representación. Supuestamente ellos dicen que aman, pero eso no es amor, eso es una abominación ante los ojos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque aquí no lo dice Pedro, ¿no? El Papa Sumo Pontífice Máximo, Papa Infalible, Vicario de Cristo. Él mismo lo dice, a quien amáis sin haberle visto. Entonces, si Pedro se equivoca, o es que ustedes tienen la verdad, entonces, ¿por qué nosotros tenemos que hacer una representación, verdad, de alguien que no hemos visto? Y especialmente bajarle a la mínima expresión. Siempre voy a repetirles, amiguitos romanos católicos, yo los amo mucho en el amor de Cristo. ¿Saben por qué? Porque si no hubiesen estos videos y no hubiesen más hermanos que estamos predicando esta verdad, ustedes se van a ir al mismo infierno. Pero alguien va a entender lo que uno habla. Alguien por ahí, una almita que realmente es sincera y ama a Dios, va a salir de este gran engaño. Dice, ¿a quién amáis sin haberle visto? La pregunta sería, ¿será verdad que Cristo se merece una burla, falsa, vana representación del yeso, palo y piedra? Dime, amigo, este Dios eterno, que el Verbo encarnado, que vino del vientre de María, a la que ustedes aman, miren, la que ustedes aman, la que ustedes veneran, la que ustedes dan gloria y honra, bajarle la mínima expresión a este Cristo eterno y decirle que ese es Cristo y venerarle, pasearle por las calles, ponerle en palo, en piedra, bajarle la mínima expresión a este Dios que dice que nuestro Señor, que por Él fueron hechas las cosas, que por el universo, por Él, sin Él no hubiese sido nada hecho, por Cristo. Y a este Cristo invisible que nadie ha visto debajo. Increíble. Bueno, estamos aquí predicándole a Pedrito, ¿verdad? Aunque este es otro tema de Cristo, pero estamos predicando aquí para que entiendan un poquito. ¿A quién amáis sin haberle visto? Me pregunto, pregúntate a tu amiguito romano católico, el Cristo que tú tienes ahí, ¿quién es? Dime, ¿quién es? El Dios que tú tienes ahí como representación de yeso, palo y piedra, oro, plata, ¿quién es? Porque aquí claramente dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas.
más claro no canta el gallo, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viéndole a Pedrito, ¿verdad? El perfil de nuestro hermano Pedro, el apóstol, que nunca fue papa, nunca fue vicario de Cristo, nunca fue sumo pontífice máximo, ni santo papa, ni santo padre, nada. Es una mentira de Satanás. Ok, segunda de Pedro, capítulo 1, el prólogo de Pedro, salutación a todo el mundo. Dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol. Mira, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Miren los prólogos de nuestro hermano Pedro, ¿verdad? Siervo y apóstol de nuestro Señor amado Cristo, a los que habéis alcanzado por justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os es multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Miren, en el prólogo nos hace llamar nuestro hermoso Pedro, nos hace llamar Papa, mi santo Papa, mi santísimo Padre. ¡Wow! ¡Qué blasfemia! Ni vicario de Cristo, ni sumo pontífice máximo. Bueno, por eso esta religión en Apocalipsis 17 le dice que es la gran ramera del Apocalipsis 17. Este es el perfil de esta religión, pero eso es otro tema, ¿verdad? Entonces, nuestros amiguitos romanos católicos defienden con toda su fe, con todo su amor, con toda reverencia y temor y temblor al hombre, a la criatura que fue Pedro, y no al mismo Cristo, que les puede dar la salvación en la vida eterna, porque hasta han hecho debates, ¿verdad? ¿A quién? A Pedro, que nuestro hermoso Pablo. ¿Quién es este Pedro? Vamos a ver este Pedro a quien los romanos católicos siguen ciegamente y tienen como el estandarte, como la cabeza, que él es el representante, el mayordomo de la cabeza visible que es la iglesia, que supuestamente dejó Cristo. Y eso no es así, amiguito. Nunca le dejó a Pedro la iglesia. Porque ¿sabe por qué? Mira lo que le dice aquí el mismo nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver qué le dice nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si ustedes quieren seguir a Pedro, pues todos los sucesores tienen estas referencias. Escuchen bien. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, en el 22, Mateo, ¿verdad? Mateo 16. Escucharán bien. Primeramente en el Mateo 16, 15, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No le reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Dijo, tú eres del Hijo de Dios, del Dios viviente. Y miren lo que dice más abajo. Una cosa le dice arriba, ¿verdad? Una cosa le dice lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Una cosa le dijo arriba, por el Espíritu Santo, por la revelación de Dios, no por él, porque él no estaba siendo revelado por el Espíritu, sino por el mismo Dios que fue revelado a Pedro para que dijese delante de los demás discípulos que era el Hijo del Dios viviente, el Mesías. Pero mira lo que realmente es Pedro más abajo en el 22, 23, veamos. Dice, desde entonces Pedro, desde el 22, ¿verdad? Aquí sí está el verdadero Pedro, ¿verdad? Aquí sí está el verdadero Pedro. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Después de haber tenido una experiencia divina, celestial, Pedro, recuerden que no se le reveló a Pedro ni carne ni sangre, se le reveló el mismo Dios eterno, para que proclamara que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, como está escrito, ¿verdad? Entonces aquí vamos a encontrar a Pedro. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó, los que siguen a Pedrito, ¿no? Esta denominación, vamos a ver si en verdad ellos creen o
quieren seguir con este Papa, ¿verdad? Con este Papa Santísimo Pontífice Maximus, ¿verdad? Que ellos dicen que Pedrito fue Santo Padre, son un Pontífice Maximus, y me dirán por ahí. Pero el Papa Francisco y los demás nos hicieron llamar Sumo Pontífice Máximo. Mira tu fe, mira lo que tienen ustedes dentro de su ordenación. Se hacen llamar Santos Padres, se hacen llamar Santísimos Padres, se hacen llamar Papas Infalibles, Sumo Pontífice Máximos. Eso es lo que tienen ustedes. Así es que no estamos aquí ofendiéndoles, sino estamos sacando las mentiras que ustedes creen y les va a llevar al infierno. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, el Pedro que proclamó que Jesucristo era el Mesías, mire aquí abajo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. O sea que por una parte es revelación del Padre, y por otra parte el mismo nuestro Señor Jesucristo le dice: apártate de mí, a Pedrito, en la roca, ¿verdad? La roca visible de esta denominación, le dice: apártate de mí, Satanás. Entonces aquí vemos que la mayoría de las personas romanitas católicas siguen a la criatura, ¿verdad? Siguen a la criatura porque ellos creen, ¿verdad? Ellos creen que la cabeza visible de esta denominación supuesta de Cristo es Pedro y no Cristo. Y en eso estoy totalmente de acuerdo con ustedes, que no es Cristo, es Pedro, porque esa es la cabeza visible, y es la cabeza visible que hasta la fecha tiene el sucesor de Pedro que tienen ahí ustedes, que es la cabeza visible, la cual gobierna a todos ustedes, el Sumo Pontífice Máximo. Si tú no sabes qué significa el Sumo Pontífice Máximo, solo se les daba los títulos a los dioses césares de los romanos. Mira los títulos que tiene tu papita, ¿no? Papa infalible, lo cual el único infalible que yo conozco, ¿verdad?, está en las Escrituras, y es el Dios eterno, el que no comete pecado, el que no falla nunca, ¿verdad? Entonces, quítate de mí, Satanás, ¿verdad? Eso fue lo que le dijo nuestro Señor al Papa Pedro. Ahora, si ustedes creen que este hombre sería el precursor, ¿verdad?, de esta denominación romana católica, pues quédense con él, tranquilos, nosotros no discutimos, ustedes son pontífices máximos, ustedes son sucesores de Pedro, hasta ahí estamos de acuerdo, pero no son de Cristo, no son hijos de Dios. Ustedes tienen la mampara nada más de decir que Cristo fundó una iglesia, pero en su doctrina, repito, en su denominación, el que manda es Papita Pedro. El Papita Pedro, que ni siquiera Pedro se hizo llamar Papa, ni Cristo lo llamó Papa, ni Santísimo Papa, ni Sumo Pontífice Máximo, ¿verdad? Esa es la verdad. Entonces ustedes tienen que lidiar, todos los romanos católicos tienen que lidiar con estos títulos agregados a tu denominación, lo cual no existe en las Escrituras. No existe. Ustedes lo han creído por, como ustedes dicen, 2000 años, 20 siglos. Pues sigan creyendo para que se vayan al infierno. Lo único que les espera es el infierno. Porque esto no está aquí en la Biblia. Que Pedro haya sido Papa, que Pedro haya sido Sumo Pontífice Máximo, que Pedro haya sido Santo Padre. No, aquí no hay. En sus mentes, en su dominación, sí, en su denominación, en su corporación sí lo hay. Así que quédense con Pedrito siendo la cabeza visible de todos ustedes, y el Papa Francisco, la cabeza visible de todos ustedes en cuanto a gloria y honra, y tienen por alto estima y glorifican a los hombres y no a Cristo. Dice: quítate de mí, delante de mí, Satanás. Ahora vamos a ver quién más le dijo nuestro Señor a Pedrito. Vamos a ver en Juan, vamos a ver. Dice: pero entonces no solo fue reprendido por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No solo fue reprendido como hijo del diablo, ¿verdad? Porque le dijo directamente: apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué le dijo apártate de mí, Satanás? Vamos a leer rápido para pasar al otro versículo. Me eres tropiezo, porque me eres tropiezo. Hasta piedra de tropiezo es
Pedrito en esta religión romana católica, ya que ustedes tienen por delicia, ya que ustedes tienen por honor, por gloria a Pedrito, hasta piedra de tropiezo es en esta denominación. ¿Por qué es piedra de tropiezo? Porque si ustedes siguen dando gloria y pleitesía a la criatura y no al mismo Dios, van a ser simplemente juzgados gravemente. ¿Por qué? Porque no se dejaron guiar por la verdadera palabra, que es las escrituras, la sola escritura, la sola fe, la sola gracia que derramó nuestro Señor a todo el mundo. Si no es por la fe, dice que ninguno será salvo. Si por la fe, todos somos salvos. Sin fe es imposible agradar a Dios. La sola fe es imposible. O sea, si no tienes fe, es imposible que nosotros podamos agradar a Dios. Entonces me eres tropiezo. También piedra de tropiezo es este Pedrito en la Iglesia Romana Católica, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¡Wow! ¡Qué tristeza! Yo sinceramente, hermanos y amigos, yo a mi amado Pedro, yo le respeto, le amo, pero hasta ahí nomás. Pero decirle que él sea la cabeza de mi iglesia, la que Cristo dejó a Pedro, tenía que pensar 1,000,000 de veces y preguntarle a nuestro Señor Jesucristo, decirle: Padre, pero ¿por qué este hombre que te negó 3 veces, que tú mismo le dices, apártate de mí, Satanás, y que es una piedra de tropiezo para las cosas de Dios, y pone la mirada en las cosas de los hombres y del mundo? ¿Tú crees que yo pueda seguir a este hombre? Por supuesto que no. ¿Sabes por qué? Porque Cristo mismo dice en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces tengo que poner toda mi confianza en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Entonces le dijo Satanás: apártate de mí, también eres piedra de tropiezo y te fijas en las cosas de este mundo. Hasta mundanito fue nuestro hermanito Pedro. Pero Dios es bueno, Dios es generoso y misericordioso, que lo tuvo que restaurar a Pedro para que no se vaya a una condenación eterna. En eso yo estoy de acuerdo con las Santas Escrituras, pero que sea él la cabeza visible de una iglesia, pues bueno, de la Romana Católica sí, pero de nosotros no. La cabeza visible, la visible y la invisible es nuestro Señor Jesucristo. En eso damos toda la gloria y honra. Pero sigamos, ¿no? Para ver quién es Pedro, sigamos viendo el perfil de Pedro que tienen estos amiguitos romanos católicos. Veamos. Dice: mas Pedro estaba afuera, a la puerta salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Negó, imagínate, negó al precioso Cristo, que en el otro capítulo, escucharás bien lo que dijo en el otro capítulo. ¿Dónde está? Mira lo que negó a nuestro Señor cuando en el otro capítulo, en Lucas 22:31, dijo el Señor: Simón, he aquí Satanás, otra vez Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, pues dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Miren, este Pedrito que la Romana Católica honra, da gloria y hacen debates para desvivirse de la criatura y no del mismo Cristo. Miren, negó a nuestro Señor 3 veces. Y miren aquí, hasta mentiroso, porque miren, hasta engañador, porque dice aquí: Señor, él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también hasta la muerte. Este Pedrito sí era cosa seria. Este Pedrito sí era cosa seria, ¿verdad? Primeramente mentiroso, engañador. Nuestro Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, que no te fijas en las cosas de Dios, sino en las del mundo. Y además eres piedra de tropiezo para mí. Imagínense. Y a este hombre le tienen como roca,
le tienen, inclusive le dicen que es la roca de la Iglesia Romana Católica. En eso estamos de acuerdo. Quédense con Pedrito, quédense como roca, quédense también como el fundamento, quédense como todo. Quédense tranquilos, eso está de acuerdo, porque ustedes digan que son Iglesia de Cristo, no lo son. Y nunca lo han sido. Así que mejor arrepiéntanse, ¿verdad? Porque estamos predicando aquí el verdadero Evangelio. Que aunque sean unas poquitas almas, vengan al conocimiento de Cristo Jesús, que es el único que te va a dar la salvación y la vida eterna. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. ¡Wow! Hasta, no, Pedrito es cosa seria. Pero bueno, ellos le tienen como glorioso, ¿no? Los romanitos católicos le tienen como glorioso. Entonces aquí vemos que en verdad sí lo negó. ¿No? Sí lo negó. Lo negó delante de los discípulos. Entonces la portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo: no, no soy. ¡Wow! Y estaban en los pies de los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía mucho frío, y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro, en pie, calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús: miren, aquí nuestro Señor mismo vemos el perfil de un hermano, ¿verdad?, sumamente desviado después de ser apóstol, desviado, mentiroso, calumniador, mentiroso, engañador, falso testigo, porque dijo: no, yo no conozco a Jesús. 3 veces: no, yo no le he visto a Jesús. Falso testigo, piedra de tropiezo, hijo del diablo, porque nuestro Señor le dijo: apártate de mí, Satanás. ¡Wow! Mundanito, porque te fijas en las cosas del mundo y no las de Dios. Y mira, y no solo eso, ¿no? Nuestro amado Pablo, mira lo que le dice a Pedrito. A Pedrito: hoy, ya voy a estar un ratito. ¿Quieres entrar, Rubito? Ok, entra, Rubito, mi maestro, el que siempre me da una paliza. Entra para compartir, ya que ya escuchaste todo, y solo falta un poquito más, a ver si me puedes tú hablar. Pero prende tu cámara, Rubito. Entra, Rubito, entra. Bueno, pero mientras, hasta cuando entre Rubito, voy a lo que hizo nuestro amado Pablo, aparte de lo que ya les dije, también ha sido un hipócrita. Pedrito fue también un hipócrita, nuestro hermanito Pedro, nuestro hermanito. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, se resistía cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Miren, comía con los gentiles, pero cuando veía a los judíos, se retraía y se apartaba. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de Pedro. ¡Wow! Hasta hipócrita. Y Pablito mismo le reputa y le da una reprendida al Papa Pedro. ¿Será que Pablo? Aquí una pregunta, ¿verdad?, que tal vez los hermanitos católicos me van a responder. ¿Será que Pablo no sabía que él era sumo pontífice máximos? ¿No sabía que él era papa infalible? ¿No sabía que era vicario de Cristo? Tal vez Pablo se equivocó de otro Pedro o en el mismo Pedro. Porque si Pablo estaba contendiendo con el mismo Santo Padre, con el mismo vicario de Cristo, con el mismo sumo pontífice máximo, estaba en un grave pecado. ¡Wow! Estaba en un grave pecado. Porque el Pedro no le podía excomulgar, ¿verdad? Porque tienen la autoridad como tienen los papitas de ahora. Cogen y excomulgan a los que les da la gana. No me cae bien, te excomulgado. No me cae bien, excomulgado. Excomulgado. Y ahora eso dice Pedro, eso dice nuestro Señor. ¿Acaso nuestro Señor excomulgaba a la gente? No. Él venía y levantaba a los que estaban caídos. Jamás nuestro Señor excomulgó a nadie. Ni al mismo Judas Iscariote le excomulgó, sabiendo que él era hijo de perdición. No. Hasta el último le dijo: arrepiéntete.
Mira, y él le tuvo. A nadie excomulgó a nuestro Señor ni los apóstoles. ¿De dónde sacaron ustedes esa excomulgación, amiguitos romanos católicos? Es antibíblico, excomulgar a una persona. Cuando el grande, el que se cree espiritual, tiene que apoyar al menor. Y estos se creen, wow. No, pues cosas serias. Y estos dicen que son de la iglesia de Cristo. Wow. Nuestro Señor mismo dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir y a dar mi vida por el rescate de muchos. Y el que quiera ser primero, el que quiera ser primero, escucha bien, romanito católico, sacerdotito. El que quiere ser primero tiene que ser el servidor y el último de todos, para que tú puedas ser primero. Si no, quédate como el último y el servidor. Pero tienen la potestad de excomulgar. ¡Wow! ¡Qué increíble! Esto, voy a llamar al párroco, voy a llamar al obispo para que te excomulguen, para que te quiten ya de ser romano católico. ¡Wow! Pobre gente, como ven, gran mentira de Satanás. Ok, hasta Pablito mismo le refutó y le dio una buena reprendida al hipócrita de Pedro, con mucho respeto, porque yo le dicen la hipocresía de Pedro. Y la palabra lo dice, no lo digo yo. Pero bueno, esta gente sigue venerando y adorando y dando culto como cabeza, como la cabeza visible e invisible a Pedro. Y siguen haciendo debates. Y siguen haciendo debates. Que el primado de Pedro, que Pedro es la roca, que la sucesión de Pedro, que ay Dios mío. Pues quédense con Pedrito, quédense con Pedrito. Yo me quedo con Cristo, el único Dios verdadero. Ok, ya para terminar, ¿verdad? Para ya terminar, vámonos a ver, ya leímos todo esto, sí, ya hemos leído casi todo. Vámonos a Lucas, Lucas 22. Dice así, estoy ahí contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces. Y eso fue lo que pasó. Bueno, amiguitos, entonces aquí sabemos, estamos hablando un poquito de Pedro, ¿verdad? Estamos hablando aquí de Pedro, de Pedrito, ¿verdad? El cual los amiguitos romanos católicos tienen por, vamos, entra mi maestro, me va a dar una paliza mi maestro, Rubito. Pero no quiere entrar Rubito. Yo acabé ya, Rubito. Si quieres, entra. Bueno, ya saben, amiguitos y hermanos, esto fue una predicación de la vida de nuestro hermano Pedro, que a la final, ¿verdad? Él tuvo que reconocer su pecado y Cristo le restauró cuando dijo, ¿tú me amas, Pedro? Dijo, sí, Señor. ¿Tú me amas, Pedro? Sí, Señor. ¿Tú me amas? Pues tú vas a ser pastor y a que apacientes mis corderitos. Entonces, sí, ahí fue cuando le restauró a Pedro. Entonces, Dios tuvo misericordia de él, porque si no, Pedrito pues iba al infierno. Igual que todos los romanitos católicos, si no se arrepienten, por creer una mentira, se van a ir al infierno. Por creer que Pedro es la cabeza visible de la iglesia y no, pues, bueno, parece que no va a entrar el amiguito, mi maestro Rubito, no va a entrar. Bueno, que Dios les bendiga a todos ustedes, ¿verdad? Vamos a seguir desmintiendo, ¿verdad? Estas doctrinas que atentan primeramente contra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son antibíblicas y más que todo contra las pobres almitas, que Cristo pagó un alto precio por cada uno de ustedes. Así es que mientras tengas vida, tienes esperanza, busca las Escrituras. Nuestro Señor mismo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a ti te parece que ahí hallarás la salvación y la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de qué, de tu papita Pedro o de Cristo, para tu salvación. Juan 5:39. Bueno, que Dios les bendiga a ustedes hasta una nueva oportunidad.